Primera de Samuel 7, del 1 al 12. Amén. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y los pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír entre los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y lo puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Es palabra del Señor, hermanos. Amén. Voy a invitar al pastor misionero Esteban para que pase adelante con la palabra. Adelante, misionero. Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Amo y bendigo a todos y cada uno de ustedes que vinieron aquí en este momento con un anhelo de adoración y un ferviente deseo de escuchar la palabra de Dios. Creo que Dios derramará sobre vosotros la paz y la alegría celestiales. Hoy compartiré un mensaje con el título de ¿Cómo romper el estancamiento espiritual? A través de la 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 a 12. Otra vez leamos el texto juntos. Hoy 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 a 12. Leamos cada versículo uno por uno. ¿Sí? Sí. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron el Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová,
Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Israel parece haber estado en un estado de estancamiento espiritual durante mucho tiempo. La Biblia dice que era muy raro escuchar la palabra de Dios durante los días del sacerdote Elí. Sus hijos Ofni y Fines fueron a la guerra contra los filisteos con el arca del pacto de Dios, pero en lugar de eso, el arca del pacto de Dios fue capturada y allí los mataron. Cuando el sacerdote Elí escuchó la noticia, se cayó, se rompió el cuello y murió. Tan pronto como la esposa de Fines, que estaba embarazada, escuchó la noticia de que su esposo había muerto en la guerra, de repente dio la luz a un niño y con dolor gritó: Icabod. ¿Qué significa Icabod? Icabod significa que la gloria de Dios se ha ido. Después el arca del pacto de Dios estuvo en el templo de Dagón, el dios de los filisteos, y luego se trasladó a Beth-Shemesh, y ahora estaba guardada en Kiriat Jearim. Verso 2 dice así: desde el día que el arca entró en Kiriat Jearim, estuvo allí 20 años. Durante la guerra, el arca de la alianza que les había sido arrebatada fue recuperada de manos de los filisteos, pero permaneció abandonada durante casi 20 años. Eso significa que los israelitas estuvieron en un estado de estancamiento espiritual durante 20 años. Hermanos, ¿qué hay dentro del arca de alianza? Había 2 tablas de piedra de evidencia. En otras palabras, la palabra de Dios estaba en el de la alianza. Además, Dios dijo que vendría al propiciatorio sobre el arca del pacto entre los 2 ángeles. En otras palabras, el arca de la alianza es un símbolo de la presencia de Dios. ¿Qué pasará con aquellos que han estado ausentes de la presencia de Dios por mucho tiempo? Todo seco. Perderás toda tu vida espiritual. ¿Cómo se llama a esto? Se llama
llama? No hay. Sí, estancamiento espiritual. Un estado en el que la presencia de Dios no está en mi vida. Un estado en el que no se escucha la palabra de Dios. En otras palabras, un estado sin la palabra y adoración se llama estancamiento espiritual. En este sentido, 1 Samuel capítulo 7 es un texto importante. ¿Por qué? Es porque es una escena donde Israel, que estaba en medio de una depresión espiritual, se recupera y experimenta un avivamiento espiritual nuevamente. ¿Alguno de nosotros ha caído en el estancamiento espiritual? A través del sermón de hoy, espero que Israel se dé cuenta de cómo pudo escapar de su largo estancamiento espiritual y utilizarlo como una oportunidad para revivir su propio espíritu. Si lees la segunda mitad del versículo 2, puedes ver que la atmósfera de la comunidad de Israel ha cambiado. Versículo 2, mira, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. La Biblia coreana registra este texto de la siguiente manera: todo el pueblo de Israel anhelaba al Señor. ¿Qué sientes cuando lees estas palabras? ¿Tienes la sensación de que todos los israelitas buscan ansiosamente a Dios? ¿Puedes sentir la atmósfera en la que todos los israelitas esperan ansiosamente la gracia de Dios? ¿Qué tipo de mente tienes cuando escuchas el sermón? ¿Quieres aprender y darte cuenta a través de la predicación? ¿O buscas recibir la gracia a través de la predicación? La actitud de buscar la gracia y la actitud de buscar la comprensión son diferentes. No es difícil distinguir entre lo que estamos tratando de mostrar a la gente y lo que somos fieles a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Estamos realmente anhelando al Señor? Amén. ¿Está nuestra comunidad hambrienta y anhelando la gracia de Dios? No. Una vez di un sermón en el grupo de adolescentes de la iglesia coreana. Por lo general, los niños de esa edad comienzan a quedarse dormidos tan pronto como comienza el sermón, ¿verdad? La mayoría de los niños se quedaron dormidos y se despertaron repetidamente. Aún así, los niños estaban conteniendo el sueño y salieron y adoraron en ese momento. Eran muy bonitos. De hecho, el área era rural y la mayoría de las familias de los niños eran pobres. La mayoría de los niños fueron abandonados por sus madres y la mayoría de los padres de los niños eran alcohólicos y jugadores. La mayoría de los niños no estaban interesados en el trabajo escolar y no tenían metas en la vida. No tenían expectativas sobre su futuro. Una vez les dije esto a los niños durante un sermón. Chicos, tienen que orar por tus padres. No son las víctimas de vuestra familia, sino el Salvador enviado por Dios a vuestra familia. Tienen que perdonar a tu padre y a tu madre y salvarlos. Ustedes oren por sus familias. Ustedes cambian de familia. No sé si todos los niños dormidos se despertaron, pero cuando escucharon las palabras, de repente comenzaron a llorar. Pensé que los niños estaban durmiendo, pero no era así. Todos estaban escuchando. ¿Por qué?
así en una familia tan desafortunada. Los niños siempre vivieron con tales preguntas. Y el sermón les dio la respuesta. Los niños aceptaron la palabra. Y a partir de ahí se formó un ambiente de concentración en la escucha la palabra. En cada sermón, los niños abrían mucho los ojos y anhelaban la palabra. Aunque eran niños, llegaron a conocer la gracia y llegaron a anhelar la gracia. Si estamos en estancamiento espiritual y si queremos salir de ese estancamiento espiritual, la atmósfera de anhelo por Jehová debe dominar nuestra vida. Se debe formar una atmósfera de anhelo por la palabra. La atmósfera de alabar y orar a Jehová, y atmósfera de anhelo de adoración, y atmósfera de arrepentimiento, y la atmósfera de luchar por las misiones debe dominar nuestra vida. No la atmósfera de entretenimiento mundano, codicia y búsqueda del éxito en el mundo. Espero que la comunidad de la iglesia de Gloria de Dios se llene de un calor ferviente que todos anhelan solo a Dios. Los coreanos tienen un carácter nacional al que le gusta unificarse. Parece que todos tienen el anhelo de convertirse en uno. Entonces, cuando el equipo nacional de fútbol de Corea juega fútbol contra otro país, grandes multitudes se le unen frente al ayuntamiento de Seúl. Algunas chicas jóvenes no conocen las reglas de fútbol. Ni siquiera ven el partido, solo se sientan, comen, hablan. Pero cuando se marca un gol, animan juntos. Así como hay un anhelo de que nuestro país se vuelva uno, el Perú parece ser el mismo, más. Hay un anhelo de unidad. Mirando el texto de hoy, ¿qué anhelan los israelitas? ¿Qué anhelan los israelitas? Los israelitas también anhelaban a Dios. Anhelaban a Dios. Dejaron al Señor a través de la idolatría, pero con el paso del tiempo comenzaron a sentir arrepentimiento y sed de Dios nuevamente. Versículo 2 dice que, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Significa que han nacido nuevamente un corazón que anhela a Dios. Así es la iglesia. Todos los creyentes tienen un deseo de avivamiento. Amén. ¿Esperan todos que la iglesia Gloria de Dios tenga un gran avivamiento? Es muy pequeño. Amén. Sí, por supuesto que sí. Todo el mundo quería que eso sucediera. No es que los creyentes odien el avivamiento. Sin embargo, la tentación de disfrutar los placeres y los pecados es mayor que el deseo de un avivamiento. Pero incluso ahora no es demasiado tarde. Todo lo que tienes que hacer es decidir ahora superar esa tentación y salir victorioso. No es demasiado tarde. Todos juntos repetir. No es demasiado tarde. Amén. Para hacer eso, necesito un corazón que añore la época en que mi fe era más intensa. Espero volver a aquellos días
en que todos clamábamos acaloradamente, acaloradamente, y estábamos llenos de gracia. Cuando confesamos que amamos a Dios más que a nada en el mundo, entonces la barrera de la despresión espiritual comenzará a derrumbarse. Entonces, específicamente, ¿qué necesitamos hacer para salir del estancamiento espiritual? Primero, todos debemos estar de pie frente a la palabra de Dios. Dios siempre abre una nueva era a través de nuevas personas. Cuando los israelitas sufrirán el cautiverio en Egipto, se abrió una nueva era a través de ¿quién? Moisés. Y durante el cautiverio en Babilonia, él obró a través de Nehemías y Esdras. El texto de hoy también es ¿cuál es el camino de salvación de Dios cuando Israel está en medio de dificultades y crisis? Dios está restaurando a Israel al nombrar a un líder espiritual llamado Samuel. Sí. Israel tenía anhelo espiritual y frustración con la situación. Y debido a que anhelaban a Dios fervientemente, clamaron a Dios. Y en respuesta a ese clamor, Dios envió a Samuel a los israelitas. ¿Y qué proclamó Samuel? Verso 3 dice así: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. ¿Qué quieres decir? En conclusión, si quieres volver a Jehová, debes pararte ante la palabra de Dios. Sin embargo, es un poco abstracto decir esto. Así que el versículo 3 es muy específico en una palabra: quita de entre vosotros a los dioses extraños. Extraños. ¿Qué significa? No hay muchas partes de nuestras vidas que están apartadas de Dios. ¿Qué es eso? No sé. No sé. Pero todos ustedes mismos lo saben. Cada vez que lo ves, tienes que tirarlo y deshacerte de él. Algo que amo más que a Dios, parece que lo haces por Dios, pero en realidad lo haces para tu propia satisfacción. Lo que a Dios no le agrada. Y cortar todas las cosas que son renuentes a la mente de uno. Esto es volver a la palabra. Lo mismo con las vasijas. ¿Qué debo hacer primero para llenar una vasija con algo? Se debe tirar todo lo que hay en el contenedor. Hay que vaciarlo. Al igual que en la idolatría en el pasado, tenemos que tirar todas las cosas que hemos guardado en lo profundo de nuestro corazón. Es decir, el trabajo de vaciado. Esto se llama el movimiento de arrepentimiento, en otras palabras. Es necesario tirar todas las cosas vergonzosas delante de Dios y cortar las raíces amargas en el interior. Entonces, ¿qué necesitas? En el texto de hoy, versículo 3 dice que y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid.
solo a Él servir. ¿Qué significa? Significa servir a Dios de todo corazón. ¿Cuál es el matiz de la palabra de todo corazón? Puedes sentir el significado de derramar tu corazón por completo, pero también significa activamente. Activamente. Al servir a Dios, sin importa lo que hagamos, necesitamos correr y servir activamente. Si la actitud hacia Jehová de forma pasiva es arrepentimiento, la actitud hacia Jehová de forma activa es servicio. Hay personas que activamente hacen cualquier cosa y hay personas que se ven obligadas a hacerlo. De hecho, podemos saber qué tipo de persona es una persona haciendo que haga una o dos cosas. Las personas pasivas son pasivas sin importar lo que hagan. Las personas activas son activas en todo lo que hagan. Dios también usa ese tipo de carácter humano. Por ejemplo, ¿cuál era el carácter de apóstol Pablo antes de su conversión? No se relajó cuando persiguió a los creyentes en Jesús. En lugar de caminar, corrieron y persiguieron a los que creían en Jesús. Fue un suficientemente activo como para acusar a los creyentes en Jesús desde Jerusalén hasta Damasco, al otro lado de la frontera. Debido a que tales personas tienen pasión, solo necesitan cambiar la dirección de esa posición y son fáciles de usar para Dios. Incluso el apóstol Pablo fue apedreado mientras evangelizaba y la gente pensó que el apóstol Pablo estaba muerto y lo abandonaron frente a la puerta de la ciudad. Pero al día siguiente el apóstol Pablo fue a evangelizar nuevamente. ¿Sí? Al final el apóstol Pablo completó su primero, segundo y tercer viaje misionero. Por lo tanto, si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo con pasión y voluntad. Tenemos que estar activos cuando hacemos algo. Donde quiera que vayas, si ves personas populares y reconocidas, todas son personas activas. ¿A quién le gusta a alguien que es vago, sin importa lo que haga? Nunca puede ser un líder. Luego dejar lo que tienes y arrepentirte ante Dios, debes llenar ese espacio vacío con energía positiva y activa. ¿Qué tan grande es la gracia de Dios? No podemos expresar esto en pequeñas palabras. No puedes expresarlo tranquilamente. Solo yo viviré sin cometer delitos. Solo tienes que vivir así y recibir la salvación. ¿Tienes sentido vivir con el objeto de solo necesito vivir hasta el punto de que no iré al infierno? Hagas lo que hagas, tienes que estar activo. Debes alabar activamente, orar activamente y dedicar tu vida a eso. La adoración también debe ser activa. Necesitamos adorar con todo nuestro corazón y alma. Tienes que arriesgar tu vida por un solo servicio de adoración. Amén. Samuel también está proclamando la palabra de Dios para nosotros hoy. Cortad vuestros pecados y servid activamente, apasionadamente, fervientemente. ¿Es igual, no? Sí. En Corea,
trabajas como si te tuviera caído un rayo. Hay un dicho. Después de escuchar la historia, se dice que no todas las personas mueren solo porque les cae un rayo. Se dice que un diácono bautista en los Estados Unidos fue alcanzado por un rayo mientras jugaba al golf. Se dice que no está muerto, pero ha olvidado todo el inglés. Por eso dice que está estudiando de nuevo. Se dice que alguna persona, después de ser alcanzados por un rayo, su cerebro mejoró mucho. Fue presentado en un programa de televisión y se dice que después de ser alcanzado por un rayo, su coeficiente sí, intelectual aumentó a 180. Wow. Sin embargo, después de ser codicioso, fue alcanzado una vez más y todo volvió a la normalidad. No te lo tomes demasiado en serio. Por supuesto, es un broma. En Corea, muchos estudiantes normalmente no estudian, pero cuando se acerca la época de exámenes, empiezan a estudiar con extrema concentración. Durante el periodo de exámenes, toma café como si fuera agua, duerme 2 o 3 horas y simplemente estudia. Estudiar como una persona alcanzada por un rayo se llama estudio del rayo. Yo hice esta palabra. En ese momento estudia con todo su vigor, energía y concentración. Aunque no sea en esa medida, la concentración y la proactividad son importantes. Es realmente frustrante ver a la gente sin pasión. Sin embargo, sería demasiado peligroso que le cayera un rayo. Si hay personas que están luchando con este tipo de personalidad que no se puede corregir fácilmente, oro fervientemente para que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre ellos. Espero que vivas una vida digna del corazón del Señor, con pasión e iniciativa. Segundo, la salida de estancamiento espiritual es que todos los miembros de nuestra iglesia se le unan y adoren allí. ¿Qué significa? La reunión de los creyentes es importante. Miren los versículos 5 y a 6 del texto de hoy. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. ¿Qué significa? Todo el pueblo obedeció las palabras del líder espiritual y acudió al lugar de ayuno y adoración. Y todos se arrepintieron. Todos. Dios, hemos pecado contra ti. En otras palabras, tuvo lugar en gran avivamiento espiritual. El arrepentimiento no es algo que cualquiera pueda hacer. El arrepentimiento mismo es gracia. Específicamente, el hecho de que la comunidad se le uniera y se arrepintiera junta es una señal sorprendente de avivamiento.
El propósito de cada reunión de la comunidad de la iglesia es buscar la bendición y la gracia de Dios, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Hay una reunión, si es así, ¿cuál es el propósito de la reunión? Échale un buen vistazo. Reuniones con la familia, reuniones en la iglesia, etc. ¿Se está reuniendo para buscar las bendiciones y la gracia de Dios? Incluso si es una reunión de iglesia, si es una reunión que imita las reuniones del mundo y persigue solo su propia satisfacción y placer, la comunidad no tiene más remedio que derrumbarse, así como su propia vida. Espero que cada vez que se encuentren sea un encuentro en el que cada uno de ustedes crezca espiritualmente. Y quiero que pertenezcan a tal grupo. El Señor nos ha prometido, cuando 2 o 3 se le unan en mi nombre, allí estaré. Recuerda que todos somos una comunidad de adoración. Puedes reunirte y hacer ejercicio, comer comida deliciosa y hablar mucho, pero no olvides que la esencia es una comunidad de adoración. Amén. El diablo malvado impide que los creyentes se le unan. El propósito del diablo es impedir que el pueblo de Dios se le una para adorar. Así como una hoguera arde alto cuando se junta leña, los creyentes se vuelven poderosos cuando se juntan. Cuando nos reunimos con conferencia y adoramos, Dios derramará su poder y gracia allí. Tercero, cuando hay un obstáculo del diablo que promueve la depresión espiritual, debes abrirte paso con oración desbordante. Miren el texto de hoy, versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Todos ustedes no deben olvidar, si siempre hay algo bueno, también hay un obstáculo que lo bloquea. Cuando Dios obra, los demonios malignos siempre se interponen en el camino. Pero no debemos tener mucho miedo de eso. Si hay una obstrucción, simplemente oren, oraciones abundantes. Entonces podemos ganar. Los israelitas fueron originalmente los primeros en huir cada vez que los enemigos atacaban. Sin embargo, los israelitas del texto de hoy no se escaparon. Le han pedido a Samuel que ore por nosotros y están mostrando una apariencia imperturbable. Hermanos, la oración mantiene el orden. El culto y la oración nos dan la serenidad y el orden. Si se rompe el orden de la vida, hay personas que no tienen planes de vida y viven como les da la gana. ¿Cómo debe solucionar el problema? Por supuesto, debemos comenzar por adorar y orar. Luego, todo comienza a ponerse en orden. Oren siempre en casa. Entonces se establece el orden en la familia y la familia da fruto. Hay personas que están en el conflicto con el matrimonio
y se preocupan por las carreras, si vas y visitas la raíz, siempre verás que la fe de la persona está temblando. Cuando la fe se derrumba, todos los cimientos de la vida de uno están destinados a derrumbarse. Cuando se destruye la fe, significa que no estás seguro de confiar en Dios. Aunque soy un hijo de Dios, la convicción de que Dios me ama y me cuida se está derrumbando. Se están derrumbando mi adoración y mis oraciones. Si mi adoración y oración se tambalean, perderé el rumbo de la vida, vendrá la duda y viviré en la ansiedad. Por eso recuerden, una persona cuya fe se destruye no es solo su fe, sino también todo en su vida. Mi trabajo, mis planes para el futuro, mi hogar, todo se desmorona. Nuestro poder no viene de nuestro interior. Es el poder que Dios derrama de arriba. Por lo tanto, debemos orar a Dios para que nos rodee. Debemos orar para tener fuerza y para tener orden espiritual. Ese es el principio de salir de estancamiento espiritual. Debes restaurar tu ángelo y ángelo de Dios y ponerte frente a la palabra. ¿Cómo hacerlo? Excluyendo lo que amas más que a Dios, dirige tu corazón solo a Él y sirve activamente al Señor. Y siempre que le unan, anhelar la adoración y debemos orar. Entonces se establecerá el orden de la vida espiritual y se restaurarán la autoridad, y el poder. Creo que entonces saldrán de todo estancamiento espiritual. Después de eso, Dios les dio a Israel Ebenezer. ¿Verdad? ¿De verdad? Ebenezer. Miren el versículo 12 del texto de hoy. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre, ¿qué? Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayuda Jehová. Es Ebenezer. Podemos confesar que Dios nos ha ayudado hasta aquí. Voy a terminar el sermón. ¿Cómo salir de estancamiento espiritual? Si tienes alguno de estos pecados que recuerdes, cortar. Si tienes una apariencia pasiva, cambiarla. Y conviértete en una persona activa, ¿sí? Activa. Servir activamente. Amén. Siempre reúnanse. Siempre reúnanse para adorar y orar. Si hay un ataque de un demonio malvado, lucha y vence con oraciones desbordantes, ¿sí? Desde que vine a Perú, lavo mucho los platos. Lo más importante, a la hora de lavar los platos, es la presión del agua. Presión de agua. Cuando el agua sale en abundancia y con fuerza,
la comida se limpia automáticamente. ¿De verdad? Entonces mi mente me refrescar y mi plato está más limpio. Por supuesto, no tienes que desperdiciar agua a propósito, pero así necesitamos orar mucho, mucho. Apropiada no, adecuada no, mucho, mucho. Debemos alabar mucho, adorar mucho a Dios suficientemente. La oración, el servicio, la adoración y dedica deben desbordarse, desbordarse. Cambiará la dirección de nuestra vida de estancamiento espiritual al avivamiento. Bien, oremos juntos. Dios, Padre amado, rico en gracia, Dios envió a su Hijo Jesucristo para ayudarnos a vivir una vida abundante. Pero ahora miramos hacia atrás para ver si estamos viviendo una vida espiritual muy pobre. Miramos hacia atrás en nuestra vida para ver si estamos cayendo en un estancamiento espiritual. Al igual que los israelitas, esta vez queremos confesar todos nuestros pecados. Por favor, derrama el espíritu de arrepentimiento sobre nosotros y restaura nuestro corazón para anhelar a Dios nuevamente. Aunque la gracia que recibí fue grande, siempre estuve sirviendo a Dios con una actitud negativa. Como el amor y la gracia que el Señor nos ha dado, ayúdanos a agradecer al Señor con abundancia, servir al Señor con abundancia y orar con abundancia. Bendice a todos los creyentes de gloria de Dios para que puedan salir del pantano del estancamiento espiritual y dar el salto a una vida de nacimiento espiritual. Gracias. Y oremos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén.